Imagínate que pones a vivir a la familia de tu ex en un apartamento que vale millones de dólares solo para que al final te terminen pagando el favor descuartizándote. Esto fue lo que le ocurrió a Abby Choi. Esta mujer era una de las figuras más destacadas de la moda en Hong Kong, la cual se podía ver constantemente en la Semana de la Moda de París y en portadas de revistas de lujo. A pesar de su divorcio con Alex Wong, Abby mantiene una relación muy generosa con su ex familia. No solo empleaba a su ex cuñado como chofer personal, sino que también les daba el lujo de vivir en un apartamento valorado en millones de dólares que ella misma había pagado, lo cual, si me preguntan a mí, es exageradamente generoso. Lamentablemente, esta linda relación con esa familia se rompió cuando Abby decidió vender el apartamento para realizar otras inversiones, prometiéndole a la familia que los iba a reubicar en otro lugar, una decisión que en ese momento ya no sabía que le costaría la vida. El 21 de febrero de 2023 se reportó perdida a la joven de 28 años conocida como Abby Choi, tras no presentarse a recoger a su hija a la escuela. La investigación rápidamente apuntó a la familia del ex debido a las inconsistencias en sus declaraciones. Cuando la policía registró una vivienda alquilada por el ex suegro en el distrito de Tai Po, las autoridades vieron una escena que parecía sacada de una película de terror. Las paredes estaban cubiertas con lonas y en el lugar encontraron herramientas industriales como una sierra eléctrica y una picadora de carne. Y como te podrás imaginar, todo esto estaba preparado específicamente para desmembrar el cuerpo de Abby y eliminar todo tipo de evidencia. El horror no terminó ahí ni mucho menos disminuyó, sino que alcanzó su máximo punto cuando los forenses descubrieron partes del cuerpo de la influencer dentro de una nevera. Y lo más impactante, restos óseos y tejidos procesados dentro de dos grandes ollas de sopas que habían cocinado con verduras. Según las investigaciones, el plan fue orquestado meticulosamente por el ex suegro de Abby, un antiguo sargento de la policía que conocía los métodos de investigación criminal y tenía el objetivo de heredar su fortuna y las propiedades a través de los hijos que ella tuvo con su ex marido. Tras el horrible hallazgo, se desató una persecución que terminó con la detención de Alex Wong mientras intentaba huir en una lancha rápida con $1 millón en efectivo y relojes de lujo. Sí, algo que parece sacado de una película de acción, pero lamentablemente nada más alejado de la realidad. Actualmente, tanto el padre, el hermano y la madre enfrentan cargos graves que van desde asesinato hasta obstrucción de la justicia. El caso no solo conmociona a China por la brutalidad de los hechos, sino por el contraste entre la gratitud que Abby mostró hacia su familia y la crueldad con la que estos respondieron por pura ambición económica. Ahora nos movemos hacia Japón para hablar de uno de los peores episodios de la historia criminal de dicho país, y nos referimos al caso de Sakakibara o el caso del asesino de niños. Ocurrido en 1997, todo empezó con violentos ataques en el distrito de Suma, pero todo dio un giro y el horror alcanzó su máximo punto cuando apareció la cabeza de un niño de 11 años colgada en una escuela. Lo que más aterró a todo el mundo es que la cabeza tenía una nota en la boca firmada por Seito Sakakibara, un nombre ficticio que el asesino usó para burlarse de las autoridades y su incapacidad para detenerlo, y prometiendo que haría más crímenes si no lo detenían. Pero todo dio un giro muy inesperado cuando se dieron cuenta que el autor de estas atrocidades no era un adulto, sino un adolescente de apenas 14 años conocido bajo el seudónimo de Boy A o Chico A. El joven no solo confesó este crimen, sino también el de una niña de 10 años a quien había golpeado con un tubo de hierro meses antes, y también había apuñalado a otra que llegaba de la escuela, pero por suerte esta niña había podido llegar a un lugar con personas y la llevaron a un hospital y pudo ser salvada. Otra cosa macabra que llegó a hacer fue que durante un tiempo en la ciudad de Suma empezaron a aparecer cuerpos de aves sin cabezas y también gatos sin extremidades. Se reveló que el menor mantenía un diario macabro donde detallaba sus impulsos sádicos, su fascinación por la muerte y cómo sentía una liberación al cometer esos actos, llegando incluso a beber la sangre de una de sus víctimas. El perfil psicológico del joven reveló una desconexión total con la empatía alimentada por un entorno familiar aparentemente normal, pero bajo una presión académica extrema y una obsesión por la violencia visual. Tras su detención, lamentablemente, por ser menor de edad, no pudo ser condenado a muerte o cadena perpetua bajo las leyes japonesas de esa época, pero fue enviado a un centro de reforma juvenil de alta seguridad donde permaneció hasta los 21 años y finalmente fue liberado en 2004. Su liberación generó un debate nacional masivo sobre la edad de responsabilidad penal y la efectividad de los centros de rehabilitación penal en casos extremos. Ahora pasamos al tercer gigante asiático, Corea del Sur, con un caso no sangriento pero muy enfermo. Este caso, ocurrido en 2014 en la ciudad de Daegu, representa uno de los episodios más trágicos relacionados con la adicción extrema a los videojuegos en Corea del Sur. Un hombre de 22 años, identificado por su apellido, Chung, dejó morir a su hijo de apenas 2 años mientras él pasaba horas en el cibercafé jugando videojuegos. Este hombre, si así se le puede llamar, se encontraba desempleado y su esposa había comenzado a trabajar en otra ciudad para mantener el hogar. Sí, así como escucharon. El tipo abandonó por completo sus responsabilidades como padre para sumergirse en un mundo virtual, regresando a casa solo de vez en cuando y durante un
periodo que duró casi un mes, Chung iba a su casa aproximadamente solo cada 3 o 4 días, solo para alimentarse y de vez en cuando alimentar al bebé. Todo esto mientras el niño se quedaba solo todo ese tiempo y él ignoraba el estado de salud del pobre niño, el cual cada vez estaba más flaco y en desnutrición severa. Las investigaciones policiales revelaron que el niño fue dejado solo, sin comida ni agua, encerrado en una habitación mientras su padre jugaba partidas interminables de juegos de rol en línea. El abandono fue tan prolongado que el menor falleció por inanición y falta de cuidados básicos, permaneciendo el cuerpo sin vida dentro del apartamento durante más de 2 semanas antes de que el padre se diera cuenta. Al descubrir el cadáver del pobre bebé, en vez de alertar a las autoridades o a su familia, Schunke volvió el cadáver en mantas y bolsas de basura. Sí, así como lo escucharon, el cadáver de su propio hijo envolvido en mantas y bolsas por él mismo como si de basura se tratase. Lo ocultó todo en el balcón de la vivienda durante varios días y posteriormente trasladó los restos a un jardín cercano a una autopista donde enterró todo de forma precaria. Y para ocultar el crimen a su esposa durante semanas, el hombre le decía a su esposa que el niño estaba bien, enviándole mensajes y dándole excusas sobre su paradero, hasta que las sospechas de la madre y la presión familiar finalmente lo llevaron a la confesión del hallazgo del cuerpo. Este suceso conmovió a la sociedad surcoreana y reabrió un intenso debate nacional sobre la adicción a Internet, que en ese país ya era considerado un problema de salud pública del primer orden. Chung fue condenado a 15 años de prisión por homicidio, por negligencia y abandono de cadáver. El caso sirvió como un catalizador para que el gobierno endureciera la normativa sobre los centros de juegos y aumentara los recursos destinados a identificar familias en riesgo de exclusión social o con problemas de adicción digital severa.